Muy bien, buenos días otra vez con todos. Ahora vamos a continuar con la clase de física correspondiente al tercero de bachillerato, siguiendo como guía de texto los libros que imparte el Ministerio de Educación. Habíamos visto lo que era el campo eléctrico, ¿ya? Que se denota con la letra E. Ahora vamos a ver lo que es la energía potencial eléctrica, ¿sí? La energía potencial eléctrica de una carga Q en un punto del espacio es el trabajo que realiza el campo eléctrico para trasladar la carga desde dicho punto hasta el infinito. ¿Ya qué quiere decir esto? Que yo tengo aquí una carga Q, que es la carga que está generando el campo eléctrico. Habíamos visto que la intensidad del campo eléctrico disminuye o aumenta dependiendo donde yo me sitúe. Si estoy muy cerca de la carga que genera el campo eléctrico, es un campo eléctrico intenso. Si es que estoy lejos de la carga eléctrica, tengo una intensidad de campo eléctrica débil. Y ahora lo que vamos a hacer es a este campo eléctrico generado por esta carga Q, vamos a introducir otra carga Q minúscula dentro, o sea, en este campo eléctrico que está generado por esta carga Q. Entonces, la energía potencial me dice que es el trabajo que realiza este campo eléctrico que genera esta carga Q para trasladar esta carga Q minúscula desde la posición en la que se encuentra hasta el infinito. O sea que lo que haría es ponerle esta carga aquí y dejar que se aleje por completo de la carga Q mayúscula. Trabajo. ¿Qué era el trabajo? La definición de trabajo es la integral, ¿sí? Aquí está, es esta parte de aquí, es la integral definida entre los puntos A y B de la fuerza producto punto por el diferencial de la distancia. ¿Ya? Bueno, es la definición de trabajo. Procuraremos no utilizar esta a pesar de que ya vemos lo que son las integrales, cómo se pueden calcular, ¿sí? Entonces vamos a procurar no hacer es, no ocupar directamente la definición. Aquí está el desarrollo de cómo se encuentra, bueno, entonces nosotros tenemos aquí la fuerza, reemplazo por el valor de la fuerza eléctrica, el diferencial de fuerza de trabajo por distancia, el diferencial de distancia, es las distancias que teníamos nosotros aquí. Habíamos visto por las propiedades de las integrales, los números o las constantes pueden salir fuera de la integral. Aquí números son el valor de K, el valor de Q mayúscula y el valor de Q minúscula. Estos pueden salir fuera de la integral, están aquí. Entonces, la integral definida entre A y B y me queda la diferencial del radio respecto a R al cuadrado, sobre R al cuadrado. Esto en notación sería R elevado a la menos 2. ¿Cómo hacíamos esto de elevado a la menos 2? Entonces no era más que poner el número que está aquí, R, a ver, escribamos todo esto. Acá. Entonces cuando nosotros tenemos esta parte de aquí, podemos tener la integral de A B de R elevado a la menos 2 por el diferencial de R. ¿Ya? La integral de R elevado a la menos 2 nos decía que trazo una línea de fracción. En la parte de abajo pongo el exponente menos 2 sumado 1. Acá igual pongo el valor de R, el exponente sumado 1. Y esto me quedaría igual, bueno, y evaluado entre los límites de A B. Y esto me quedaría igual a R a la menos 1 sobre menos 1. Y esto podemos volver a reescribir como el menos, que es del menos de aquí. R a la menos 1 significa que es 1 dividido para R y evaluado en estos límites A y B. ¿Qué quiere decir evaluado en los límites? Pues aquí todavía estoy poniendo los límites en los cuales debería ser evaluado. Lo que quiere decir con el evaluado es que voy a reemplazar este valor de B. Entonces ahora aquí está R, ¿no es cierto? Entonces en vez de R pongo el valor de B.
También debería poner un paréntesis aquí, porque este signo menos que está acá le afecta a toda la parte interna. Es este de aquí. Es este de acá. Entonces pongo un paréntesis para poder evaluar que sería 1 menos b. Menos, cuando yo hago la evaluación entre dos puntos, tengo que hacer una resta. Aquí está el valor de menos. Y luego evalúo para el valor de a, que sería 1 dividido para, y en vez de r pongo la a. ¿Sí? Ahí estoy evaluando en los límites de integración. ¿Ya? Bueno, luego me dice, aquí está, entonces esto debería yo multiplicar, estos son los del valor de la integral, no nos olvidemos que delante teníamos estos términos, entonces cuando yo multiplico por cada término, tendría esto, K por Q mayúscula por Q minúscula, R evaluado en A. Bueno, sí, R de B, R de A. Y acá los signos cambian porque cuando hago esta multiplicación tengo que distribuir para cada uno de los términos. Por eso es que aquí este es positivo, este es negativo y esta es la distancia en A y esta es la distancia en B. ¿Ya? Si es que fuera una integral indefinida como habíamos visto antes, sin estos límites de A y B, lo único que hago es poner una C al final. Bueno, entonces ya, este es el desarrollo. Entonces no, por ahora vamos a dejar de lado el desarrollo y vamos a tomar en cuenta ya directamente esto. ¿Por qué? Entonces nosotros quiero que vean acá, nosotros tenemos evaluado en la distancia 1, la distancia de A, que sería donde me encuentro inicialmente, y en principio yo tendré una distancia B acá. Pero me dice que esta distancia B es cuando R tiende al infinito, o sea que yo alejo demasiado esta carga. Entonces, este R tendiendo al infinito es un R muy, muy grande. Por ejemplo, vamos a poner que sea 1000, 10.000. Entonces, cuando yo tengo cualquier valor aquí dividido para otro valor muy, muy grande, este valor de aquí, todo esto por la división eh, de por este valor numérico de acá, el hecho de que R tienda al infinito, que esté debajo de la división, hace que todo este término se haga cero. ¿Ya? Y por eso aquí es que solo nos va a quedar la forma general que es esta. Energía potencial es la constante, la carga que genera el campo eléctrico, la carga que vino a perturbar el campo eléctrico y la distancia R, que es esta distancia entre las dos cargas. ¿Sí? Esta parte de acá, el segundo término que había aparecido por la evaluación de los límites de integración, se hace cero o se pierde porque cuando R tiende al infinito, que es la parte de aquí, cuando R tiende al infinito, este valor se hace tan, tan pequeño que lo podemos ignorar. Y ya tenemos cómo calcular la energía de potencial eléctrica. Entonces acá está la fórmula. Cómo calculo la energía potencial eléctrica y lo que era la definición, ¿no? Es a ver, la energía potencial eléctrica de una carga de una carga Q en un punto del espacio es el trabajo que realiza el campo eléctrico para trasladar la carga Q desde dicho punto hasta el infinito. ¿Ya? Entonces ya, bueno, vimos aquí Q mayúscula genera el campo eléctrico, Q minúscula es la carga que va a ser movida por la intensidad de campo eléctrico desde donde se encuentra hasta el infinito. En el infinito la intensidad de campo eléctrico es cero, por eso solamente nos quedamos con la carga en el punto Q. Digo en el punto R, la distancia principal. ¿Ya? Muy bien, eso es de la energía potencial eléctrica. Tenemos también lo que es la diferencia de potencial eléctrico, que es lo que normalmente se conoce como el voltaje. Entonces, el voltaje es la diferencia de potencial eléctrico, bueno, entre los puntos A y B, que es igual al trabajo realizado por el campo eléctrico al trasladar la unidad de carga positiva desde el intervalo A al intervalo B, que era trabajo, fuerza por distancia, pero me dice el trabajo por el campo eléctrico, entonces es el campo eléctrico por la distancia que termina en mover. El desarrollo igual está con integrales, la forma que tiene la distancia al cuadrado, el inverso de la distancia al cuadrado. Cuando ustedes resuelven la integral, les queda que
el potencial eléctrico, que se denota con la V, que es lo que nosotros conocemos como el voltaje. El potencial eléctrico no es nada más que la constante multiplicada por la carga que está generando este potencial y la distancia en la que voy a calcular este potencial. Se parece mucho a la energía potencial que yo tenía aquí arriba, ¿sí? Con la diferencia de que ahora necesito otra carga. Entonces, la energía potencial tiene la presencia de las dos cargas y el potencial solo tiene la presencia de una de las cargas. Esa es la diferencia principal. Eso cambia las unidades. Y muy bien. Tenemos acá, como les decía antes, ¿no? Entonces, la energía potencial se parece mucho al potencial eléctrico, a excepción de que este tiene dos cargas, multiplicándose, esta tiene solo una carga. Entonces, la energía potencial es igual a la carga multiplicada por el potencial. También podemos calcular dice en lugar de la carga, pues ya, el trabajo. También podemos calcular el trabajo realizado por el campo eléctrico. Entonces, el trabajo realizado por el campo eléctrico es la carga y por la diferencia de potencial, ¿ya? Donde el potencial se calculaba de esta forma. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a tomar asistencia. Por favor, para tomar asistencia, enciendan sus cámaras. Ya, de pronto si tienen compañeros a los cuales decirles que ahora vamos a tomar asistencia, pueden ingresar. Ya, enciendan las cámaras para tomar asistencia, por favor. Ya, muy bien. A la de tres. Una, dos, tres. Ok, tenemos la foto de la asistencia. Muchas gracias. Listo. Ya, retomando con la clase. Am, ok, el flujo de campo eléctrico, esto no vamos a ver lo que es el flujo. Es como un poco complicado. Tiene mucha teoría debajo de todo esto para poder explicar. Entonces, vamos a ver lo que es el campo magnético. Ya, entonces, al campo magnético nosotros le podemos denotar con la letra B mayúscula. Ya. Al campo magnético nosotros le podemos denotar con la letra B mayúscula y es igual a una fuerza magnética. Q es la carga. B es la velocidad con la que se mueve la carga y bueno, también tiene que tener una referencia con el ángulo. ¿Cuál ángulo? El seno del ángulo que forman los vectores velocidad y campo eléctrico. Entonces, para nosotros determinar la intensidad de campo, perdón, del campo magnético, para nosotros determinar la intensidad del campo magnético, tenemos que definir el vector del campo magnético o la inducción magnética. Supongamos que en una región del espacio existe un campo magnético, que en ella situamos una carga de prueba Q. Experimentalmente comprobamos que, bueno, estos son los temas experimentales. No, acá está. El campo magnético es la perturbación que un imán o una corriente eléctrica producen en el espacio que los rodea. Ya, esto es un poco más fácil de entender porque todos hemos tenido en nuestras manos un par de imanes. Y cuando los acercamos, no vemos, ¿no? Pero sentimos esta fuerza de cuando se atraen, se pegan demasiado rápido y cuando se repelen es que nosotros no podemos juntarles a pesar de la fuerza que estemos haciendo. Y no se juntan porque existe este campo magnético, sí, los imanes generan un campo magnético. También dice una corriente eléctrica, sí, la corriente eléctrica es cargas en movimiento.
Cuando nosotros tenemos cargas en movimiento, por eso acá le relacionan directamente con la velocidad. ¿Sí? La velocidad de la carga. Cuando nosotros tenemos cargas en movimiento, estas cargas en movimiento generan un campo magnético alrededor de la dirección en la que se están moviendo. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ser siempre perpendiculares la fuerza magnética que se genera y tiene que ser perpendicular el campo eléctrico también. Entonces aquí nosotros vemos que si la partícula se mueve en esta dirección B, el campo eléctrico se va a generar alrededor del movimiento de la partícula. Yep. Entonces, esto intuitivamente todos hemos sentido este campo eléctrico, sí, con un imán al intentar acercarles y sentimos que si es que son de cargas opuestas, se atraen y se juntan enseguida los dos imanes. Si es que son de cargas contrarias, no, perdón, si son de las mismas cargas, entonces se van a repeler y sentimos esto, no, queremos acercarles y no, no se puede. Porque el campo eléctrico que generan es muy alto. La fórmula para calcular el campo eléctrico era la fuerza magnética, el valor de la carga, el módulo del valor de la carga, la velocidad de la carga y el ángulo formado por estos dos vectores, entre la velocidad y el campo. Ok, el campo magnético se mide en teslas para el sistema internacional. ¿Ya? Es newtons, el campo magnético, o sea, es una, perdón, Tesla sería un newton sobre coulomb sobre metro sobre segundo. Ese sería el desglose de unidades. Bueno, campo magnético se mide en newtons. Acá está. Un Tesla es un newton sobre coulomb sobre metro por segundo al cuadrado. También puede ser representado como un newton sobre ampere por metro. El ampere es coulombs por segundo, a la menos uno. Eso es un ampere, que es el movimiento de las cargas en el tiempo. Entonces tenemos, igual que antes, teníamos líneas de campo eléctrico, entonces también tenemos líneas de inducción magnética que nos permiten visualizar el campo magnético. ¿Sí? Pues aquí está, al igual que las líneas de campo eléctrico, estas líneas trazan el modo que cumplen las condiciones siguientes. Entonces, en cada punto del espacio, el vector de inducción magnética del campo magnético que se representa con la letra B es tangente a las líneas de inducción y tiene el mismo sentido que estas. ¿Sí? Entonces acá nosotros vemos la presencia del campo eléctrico, salen de en este caso, un polo norte, debería ser positivo para que las líneas sean salientes, entran a un polo sur que seguramente es negativo, ¿sí? Y siempre tienen que tener un punto saliente y un punto entrante. ¿Ya? Entonces salen del norte, van al sur, de tal forma que generan un circuito cerrado. Entonces, en un imán recto se puede ver, ¿no? Cómo salen del norte, llegan al sur y se genera siempre esta trayectoria cerrada del campo magnético. Entonces, antes nosotros teníamos que la presencia del campo eléctrico por cargas puntuales era radial, que se expandían de forma circular en todo el espacio. El campo magnético no. El campo magnético tiene que cerrarse de un polo norte a un polo sur, de una carga positiva a una carga negativa. Tiene que cerrar obligatoriamente. Las líneas de campo magnético tienen que ser cerradas. Muy bien. De pronto podemos calcular acá. Mientras no vea lo de todo lo de integrales, no quiero mandar ejercicios con integrales. Bueno, entonces nosotros aquí, ¿dónde está este ejercicio? Ya, nosotros aquí tenemos una carga eléctrica Q que se está moviendo en una trayectoria circular. La velocidad que está acá, porque para calcular un campo magnético necesitamos una velocidad, es, es siempre tangente a la trayectoria circular. Entonces tenemos que la fuerza que experimenta esta partícula sería la carga, la fuerza de Lorentz o la fuerza magnética.
Sería la carga por la velocidad que tiene la partícula y el campo que genera. Nosotros podemos calcular el radio de esta trayectoria circular multiplicando la masa de la partícula cargada, la velocidad que tiene esta partícula cargada, la carga de la partícula y el campo magnético. Entonces acá nosotros tenemos un ejemplo de cómo calcular esta trayectoria circular. Entonces tenemos que un electrón entra a un campo magnético uniforme de 10 a la menos 3 teslas, con una velocidad de 3 por 10 a la 7 metros sobre segundo, perpendicular al campo eléctrico. ¿Sí? Hay que acordarnos siempre que el campo magnético es perpendicular a la velocidad. ¿Ya? Entonces nos piden calcular la fuerza que actúa sobre el electrón. ¿Sí? Cuando me dice electrón, me están diciendo que es una partícula con carga negativa. Calcular la fuerza que actúa sobre el electrón, el radio de la órbita circular que describe, ¿sí? Bueno, la carga y la masa del electrón son estas. La carga es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs y la masa es 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, nosotros, bueno, la fuerza no es nada más que la carga por la velocidad por el campo. La carga aquí le ponen como la letra E porque es la carga de un electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19. La velocidad me dice acá que es 3 por 10 a la 7 metros sobre segundo. No olvidar siempre que todo está en unidades del sistema internacional. Y el campo magnético que es de 10 a la menos 3 teslas. Entonces reemplazo todo esto, pongo los datos en la calculadora y tengo el valor de la fuerza. De una fuerza muy pequeña, 4,8 por 10 a la menos 15 newtons. ¿Sí? Aquí no tomamos en cuenta la fuerza de la gravedad, porque la fuerza de la gravedad es una fuerza grande. En general, generalmente está en newtons, y esto está en 10 a la menos 15 newtons. Entonces es un valor tan pequeño que no le afecta. Son unas masas tan pequeñas, 10 a la menos 31, que en realidad no le afecta la fuerza de la gravedad. Por eso solo se calcula la fuerza magnética. Y el radio del electrón. Dice, el electrón gira en un movimiento circular uniforme y el radio viene dado por esto. La masa, la velocidad de la carga y el campo. Entonces reemplazo los valores y tengo acá el valor del radio que genera cuando entra a la presencia de un campo magnético de 10 a la menos 3 teslas. Muy bien. Eso es referente a la clase del día de hoy, cargas y campos magnéticos. No sé si es que tal vez tienen alguna pregunta. Cuando estén resolviendo el deber, van a encontrar ejercicios de este tipo. Entonces, como les había mencionado, van a tener aproximadamente un mes para entregar el deber. Los días de tutoría son los días lunes de 8 a 9 de la noche. No duden en escribir en caso de que tengan alguna pregunta. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por asistir y tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, Lisa. Gracias. Gracias, Lisa. Hasta Gracias, Lisa.